Otra madrugada en Millennium, otra madrugada de complicidad, de música, silencios, palabras. A veces esta aventura espiritual se torna absolutamente imprescindible. Estando junto a un gran equipo como Pablo Vidal en el arte de la técnica y los sonidos y la música, con Patricio Agosti en la producción y ahora ya en contacto en nuestra columna de biodescodificación con Eugenia Slaide. Eugenia, bienvenida. Se corta. No se cortó. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien. Feliz de estar aquí nuevamente. Felices de recibirte y de conocer más sobre el paradigma de los síntomas, ¿no? En la biodescodificación. Sí. Bueno, la verdad que viene teniendo linda repercusión porque escriben, piden Sí. Yo consejos. tengo lo mío, pero si vos cuando quieras querés contarnos una introducción o algo. Bueno, sí. Bueno, acá tenía anotado que me parecía muy interesante que me mandaste parálisis facial. Sí. Aparte viene un poquito concatenado que el otro día terminamos hablando, o empezamos, porque es tan amplio que con temas de dolores musculares, así que por ahí vamos a empezar por ahí, que está relacionado con lo que veníamos hablando, no sin antes recordar, como venimos diciendo, que la biodescodificación es un complemento, ¿sí? Es decir, que nunca le vamos a decir a la persona que deje su tratamiento médico o su terapia convencional, sino que justamente le ofrecemos acompañarlo para comprender, más allá de buscar la mejora en el efecto, que es el dolor, la molestia, el comprender el sentido biológico del síntoma, ¿sí? Comprender la causa y de esa manera contribuir a ese proceso de recuperación. Dicho esto, entonces... Importante. Claro, lo vamos a repetir siempre que hablemos de síntomas para evitar Perfecto. Me parece muy bien. ¿Sí? Claro. Bueno, y el tema de la parálisis facial. Bueno, el otro día justamente terminamos el programa, la entrevista, diciendo que justamente cuando tenemos un tema de dolor muscular, de inconveniente, acá le agregaríamos la parálisis, pero hablábamos, por ejemplo, el otro día de la persona que ese dolor le terminaba afectando la motricidad, por ejemplo, de su pierna, aparecen dos conflictos distintos. Si estoy en el tema del dolor, el debilitamiento, aquello que me está como impidiendo hacer el movimiento habitual, o tengo molestia, o me da cansancio, falta de energía, ahí estoy con la capa del mesodermo nuevo afectada, es decir, lo que Hammer llamó hablar de un conflicto de desvalorización o sentirte no apto. Ahora, si ya se está afectando la motricidad, es decir, ya hay un tema de impedimento en el movimiento, ¿sí? El sentirte bloqueado o trabado en el movimiento, ya ahí estamos hablando de la afectación de la capa del ectodermo, ¿sí? Entonces, ¿qué es? La capa del ectodermo nos habla de un conflicto de separación o de un conflicto de contacto o de un conflicto de territorio, pero aplicado, ¿cómo se entiende o cómo lo explica aplicado a un tema de falta de motricidad? Ahora vamos concretamente a la parálisis facial, pero se aplica a todo, o sea, a todo aquel movimiento que yo me veo impedido hacer. Si es en las piernas significa una cosa, si es en los brazos significa otra, si es en la cara significa otra, pero el sentido es el mismo. ¿Cuál es? Sentirme impedido de realizar un movimiento. O sea, literal. ¿Y por qué?
tiene un sentido. Es decir, hay un objetivo detrás de que la persona quede sin ese movimiento, ¿no? Y cuando estamos hablando, yo voy siguiendo unos apuntecitos, porque esto es tan particular que no me quiero olvidar ningún detalle, Claro. ¿sí? Así que con toda humildad Sí. me permito seguir la guía. Perfecto. Porque no quiero que se pierdan de estos detalles que son muy importantes. Entonces, cuando estamos hablando de la parálisis facial, hay una pérdida total o parcial del movimiento, y puede ser un tema motor, que ahí está afectado el nervio motor, que es el que envía las órdenes, digamos, a las conexiones nerviosas para que se produzca el movimiento, ¿sí? Y ahí estaría afectada la capa del ectodermo, como veníamos diciendo, sentirme bloqueado o impedido en el movimiento. O podemos estar hablando de un tema de debilitamiento muscular, de debilidad, ¿sí? Que sería como más suave, si se quiere, no se llega como a impedir el movimiento, y ahí está el conflicto de la desvalorización o sentirte no apto. Si hay parálisis, es decir, facial, sacamos los supuestos que tengan origen en el ACV, un tumor o un traumatismo, que esto es otra cosa, porque en esa situación hay que ir a ver, es una consecuencia de un síntoma mucho más amplio. Claro. ¿Sí? Bien, entonces, y que en principio lo que es traumatismo, o sea, un golpe fuerte, por ejemplo, en principio queda fuera de lo que son las 5 leyes biológicas, ¿sí? Entonces, justamente Hammer nos decía que esa parálisis está hablando de que la persona se siente literalmente bloqueada en hacer, para hacer un movimiento, y su cara queda quieta. ¿Para qué? Para no ser visto. ¿Y en qué situaciones? Se da mucho en situaciones que puede darse en situaciones donde la persona literalmente recibió, tácate, una bofetada emocional, o sea, de golpe una noticia totalmente imprevista que la decepciona, que la desanima por completo y que realmente la choquea, pero se da más que nada en situaciones de episodios de deshonra públicamente, de sentir que uno cuando dio la cara no estuvo a la altura, de que no cumplió las expectativas, o que se sintió en situación de ridículo, de vergüenza, de pérdida de, si se quiere, de reputación, de estatus, ¿sí? Puede darse, por ejemplo, en una situación donde una madre de golpe se entera que el hijo fue agarrado en un robo. O sea, eso es, tácate, literal, recibir, viste, como una bofetada o algo que no esperás para nada, y le provoca deshonra, decepción, vergüenza. Entonces literalmente es como que te congelás para no ser visto, no querés ser visto en esa imagen, en esa situación, ¿no? Esto sería como un poco el sentido cara en estas situaciones que decimos no me da la cara, se me cae la cara de vergüenza, o ¿qué me vieron? ¿La cara? Bueno, habla de esto justamente. Por supuesto que estamos en muchas situaciones sin llegar a la parálisis, pero es para entender el sentido figurativo, es decir, se me cae la cara de vergüenza. Entonces, obviamente el síntoma va a depender, siempre va a depender del grado, de la intensidad y la profundidad del shock y de la duración, ¿sí? De que se produzca o no ese síntoma. Y la vulnerabilidad... ¿Qué me ibas a preguntar algo? Sí, no, digo, y la vulnerabilidad de la persona al impacto, ¿no? Biológicamente. Exacto, porque la vulnerabilidad, porque siempre es la percepción de la persona. Entonces va a depender cómo
esa situación, este ejemplo que dábamos, o damos otro, el de la madre que se entera que el hijo robaba, o por ejemplo podemos dar el caso de que uno se entera que el socio cometió una estafa, ¿sí? Luego el tema sale a la luz y uno no tuvo nada que ver en la situación, pero se siente totalmente mirado, ridiculizado por eso. Entonces eso puede llegar a producir un shock tan enorme por sentir vergüenza, por sentirse, digamos, no, más allá de la decepción, porque acá lo que importa es el tema esto de saca la cara a alguien, ¿no? Por una persona y la sale a defender, va y dice una cosa totalmente diferente de nosotros y nos deja mal parados. Claro. Y ahí estamos hablando de este tipo de estrés también, ¿no? Bueno, para la persona Roberto, que me preguntó, bueno, el tema está contestado. Y después había otro mensaje. Sí, que en definitiva esto de la parálisis, entonces un poco en general, es esto de verte, viste, la imposibilidad de moverte, de sentir, puede estar las dos cosas, ¿no? Ajá. Esta cosa de sentirte impedido en el movimiento o decir mejor me quedo quieto porque esto va a ser peor, o también sentirse, haber un tema de desvalorización, por supuesto, ¿no? El otro tema era el de las varices. Sí. Las varices, estamos hablando también de la capa del mesodermo nuevo, o sea, conflicto de desvalorización, conflicto de no sentirse apto, ¿sí? ¿En relación a qué? En relación a los vínculos que tenemos con los otros. Y ahí puede haber como diferentes, generalmente se dan situaciones de que el conflicto, nos está hablando de un conflicto vincular por sentir que cargamos con alguien o cargamos con algo que no deseamos cargar, pero que hay una creencia que dice es lo que tenemos que hacer y en realidad nuestro deseo es no hacerlo. Sentir que arrastramos, sentirnos arrastrados por alguien, ¿sí? Entonces habla de esto, si es en las piernas, que generalmente es en las piernas, es esto de sentirte congelado, literonado, como si tuvieras cadenas, Ajá. encadenado, ¿sí? Y si habla de los brazos, habla más de sentir el peso de algo o de alguien, de lo que no te podés desprender, de lo que sentís que tenés como la obligación. Así las varices hablan de esto, o sea, ¿qué arrastro? ¿Qué vengo arrastrando que no dar? ¿O por quién me siento arrastrado? ¿Sí? Porque también siempre es de una manera y de la otra, ¿no? Si quiere zafarse o algo que uno quiere, ¿sí? Aferrarse. Entonces, ayuda mucho preguntarse, ¿y por qué es un conflicto de desvalorización? O sea, este sentimiento, esta sensación provoca, porque cuando uno está cargando con algo o con alguien, o se siente atado o encarcelado, puede ser que se siente prisionero en un trabajo, en un espacio, en una relación, en un lugar, bueno, es acerca, ¿no? Libre. Es decir, ¿A qué me siento aferrado? ¿A qué me estoy aferrando por miedo? Sí, es decir, que el cuerpo siempre nos pasa la factura, ¿no? Si no sabemos escuchar los primeros síntomas, que seguramente son más sutiles. Y sí, siempre nos pasa factura. Es muy importante, hablemos del síntoma que hablemos, no sumarle
no sumarle estrés, porque el síntoma en sí mismo ya nos habla de un estrés previo que nosotros, por percibir determinada situación con una emoción de miedo, de angustia, de soledad, de desesperación, de sentir que no tenés los recursos para transitarlas, de que te toma de sorpresa, de que la sentís como en una sensación de soledad y en ese momento no lo pudiste gestionar y entonces el cuerpo sale a dar esa respuesta, es muy importante parar y decir, ok, a ver, atiendo por supuesto el síntoma para no estar sufriendo, porque es importante no agregarle el estrés de lo que implica sentirse dolorido. Por ejemplo, en el caso de los dolores muy intensos como el de caderas, ¿no? Hay personas donde, y a mí me tocó en una sesión hace muy poco, que fue operada de la cadera y después, o sea, estuvo un tiempo sin dolor, porque en general la persona se la opera de cadera y le desaparece el dolor. Esta persona seguía con los dolores, artritis, artrosis. ¿Qué pasa? Sigue en conflicto. Entonces, si yo sigo en el conflicto y la persona empieza, no hay nada que me pueda sacar el dolor, dejen, yo puedo, no hay nada, no hay nadie que pueda hacer por mí, bueno, es la que me tocó, vos le estás agregando estrés. Entonces eso se termina convirtiendo en lo que Hammer llamó una constelación megalómana, es decir, un conflicto, el primer dolor ya está resuelto en fase de solución y ahí aparece la inflamación y es el dolor. Pero si después le agrego, sigue activo el conflicto, porque estoy luchando y le sigo sumando ese estrés, de miedo, dejen, nadie puede hacer nada por mí, y bueno, bien, la persona que siente que puede sola, sigue en conflicto. Entonces, el síntoma no va a desaparecer, sino que se va a complicar. Por eso es importante detenerse cuando uno atiende al síntoma, que lo tiene encarrilado con el tratamiento que haya elegido, alivia un poco el dolor, encuentra un poquito de calma, empezar a ver esta parte, ¿no? ¿Cuándo empezó? Porque generalmente cuando la persona está en fase activa, por ejemplo, los dos casos que vimos hoy, parálisis facial o varices, cuando la persona está en conflicto, el síntoma está asintomático, en fase activa. Sí. Asintomático. En el caso de la parálisis, el músculo que se empieza a debilitar o el nervio que empieza lentamente a detener su función, ¿sí? Y en el caso de las varices, se va debilitando también la función o la pared de la vena. Por eso estamos hablando de que se ulceran los tejidos en fase activa. Y en fase de solución, cuando la persona encuentra o interpreta que de alguna manera el conflicto está solucionado, aparece el síntoma, aparece la inflamación, aparece el dolor, y ahí es justamente cuando hay que poner más atención. Claro. Es decir, bueno, voy a buscar la manera de transitar este síntoma ya sabiendo que es fase de solución, de la mejor manera posible y empezar a complementar con esto. ¿Cuándo empezó? A ver qué pasó antes de que aparezca el síntoma, qué situación venía transitando, qué recursos no tuve a mano, qué recursos puedo aprender a incorporar para transitar este tipo de situación. Esa situación fue mi percepción, fue real lo que percibí, qué me cayó mal de la otra persona, a qué me siento aferrado, dónde siento que no me puedo mover, dónde quisiera moverme en libertad y siento que no puedo. ¿Viste? Es hacernos estas preguntas. Y eso nos va hablando del sentido biológico y simbólico también, es decir, del síntoma. ¿Para qué? Para que, claro, momentos que tenemos que tener todos de introspección y conciencia. ¿Sí? Porque total, si no somos conscientes nosotros, después va a ser consciente el cuerpo.
Claro, y esa conciencia, para el hacerlo consciente en este caso sería comprender por un lado el sentido biológico, que esto está bueno repetirlo cada tanto, porque ayuda, el sentido biológico, es decir, ¿qué está haciendo el cuerpo? Por ejemplo, en el caso de las varices, si el tejido está ulcerando, o en el caso de la parálisis, ulcera, ¿qué quiere decir? Que va disminuyendo la función. ¿Para qué? Quédate quietito, quédate calmo, para volver a ver las cosas de otra manera, desde otro lugar, encontrar ese movimiento que sentís que no estás pudiendo hacer. Bueno, esto es lo que hace la biología, eso es comprender el sentido biológico, para qué el cuerpo está generando este síntoma, ¿sí? Porque es justamente que se puso el cuerpo en modo supervivencia para ayudar a darnos esas respuestas que no pudimos encontrar ante esa necesidad psicológica sin respuesta, digamos. Ah, Y después está el sentido simbólico. ¿Para qué me sirve enfermarme? Para quedarme quieto, para que me cuiden, para que se queden conmigo. sí, ¿no? para que me pongan su atención en mí. Claro, claro. Son los dos sentidos del síntoma, ¿no? Sí. La gente se pregunta cómo comunicarse con vos para tomar una sesión o un turno que son online. ¿Tu WhatsApp de contacto? ¿Cómo lo decís? Más 549 11 50. 11 Sí, sí, 56 55 10. Ahí está. Perfecto, es decir, que la gente que está escuchando, desde el exterior tiene que anteponer el prefijo más 549 y después el móvil es 11 56 55 10 56 y tu Instagram. Correcto. Donde haces muy buenos posteos. Gracias. El Instagram, Euge Biodescodifica. Muy simple. Sí. Euge, te esperamos la semana que viene con más síntomas y seguir aclarando un poco por qué nos pasa lo que nos pasa y para qué nos pasa, desde la biodescodificación. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias a los oyentes por enviar sus inquietudes. Bueno, gracias a la radio y a vos como siempre, Roberto, por tu calidez. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Gracias. Eugenia Slaide, acompañante en biodescodificación, aquí en este Despertándote en tu sueño en el aire de FM Millennium.